aquí a la directora general, que es la que os va a hacer el resumen de cómo ha quedado el proceso y cómo han quedado las aportaciones que habéis realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Como siempre, un apoyo metodológico y de todo tipo, impagable. Así que, bueno, a mí me corresponde contar un poco cuáles han sido esas aportaciones y el por qué se han aceptado, se han rechazado y qué consecuencias han tenido. Si puedes hacer un poco de zoom para que se vea mejor, por favor, un poco más. Perfecto. A tope de pantalla. Así, muy bien. Bueno, esta primera parte de nuestro informe viene a reflejar lo que nos comentaba ahora mismo Susana, de cómo se ha desarrollado el procedimiento. Aquí, insistir en una cuestión. Las 16 aportaciones que no están computadas en las estadísticas como aceptadas o parcialmente aceptadas o rechazadas es porque no son aportaciones, son preguntas o comentarios, ni siquiera una sugerencia, porque eso sí que lo habríamos analizado como tal. Son comentarios o preguntas de ¿y esto cómo se hará en un futuro? ¿O qué pasará cuando en un concurso de traslados los funcionarios? O sea, son preguntas a futuro que en muchas de ellas la respuesta es entiendo y comparto lo que pides, pero esto habrá que negociarlo con los sindicatos, por ejemplo. Entonces son cuestiones que no se pueden meter en la ley porque dependen, la mayor parte de ellas ya, del funcionamiento de los mecanismos normales. Muchas de ellas son en materia de personal y dependen ya también de la negociación, tanto con función pública como con los representantes sindicales. Por eso, después de hacer un ejercicio para intentar clasificarlas en aceptadas, parcialmente aceptadas o rechazadas, hemos puesto esa clasificación y la tienen en la hoja Excel, pero tienen que ser conscientes que es algo aproximativo porque son preguntas y la respuesta está en un futuro y decimos, bueno, interpreto que por la línea que llevamos puede ser que sí, que se acepte totalmente o parcialmente, pero es una previsión de futuro que podría luego no coincidir exactamente. Y no tienen nada que ver con las aportaciones reales, que son las que han ido a parar a la ley con cambios de redacción o no, y motivadamente, ¿por qué no? Entonces, bien, la primera cuestión, a ver si puedes moverlo un poquito. Así, perfecto. Voy a ir un poco paso a paso a ver las aportaciones aceptadas y las parciales y rechazadas. Primera, se nos dijo que aclaráramos cuál iba a ser el desarrollo reglamentario posterior. Pues bueno, se da por aceptada porque hemos añadido algunas referencias más, ya las había, pero ahora hemos añadido algunas referencias más al futuro desarrollo reglamentario. ¿Cómo puedo hacer yo para quitar esto de aquí y no ver que tengo un trozo que me tapa? A los y no que ver están eso, que me tapa la pantalla. Ponlos en otra vista. Ya está, gracias. Perfecto. Bien, entonces hemos hecho más referencias a desarrollo reglamentario. En concreto, en el artículo 29, para esta unidad del salud hemos añadido esa referencia, además de las que ya aparecían. Y luego también hemos explicado el desarrollo reglamentario para algunas cuestiones como son la cartera de servicios o el Consejo Aragonés de Políticas con impacto en salud pública. Siguiente. A la hora de nombrar a los profesionales se nos ha hablado de todo el sistema, de todas las profesiones, se acepta y lo único que hemos hecho es cambiar en el artículo 31, que es un apartado nuevo, un apartado 5 donde habla de los profesionales. Ya se ha hecho ese nuevo apartado para dejar claro que hay una garantía de que haya de todas las profesiones necesarias. Hemos añadido la frase en todo el sistema sanitario para que quedara más potente esta frase. Nos ha gustado más cómo queda ahora. Nos hablan de algunas aportaciones sobre la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, cuando se habla sobre todo de divulgación o de comunicación. Nos parece muy buena aportación, la hemos aceptado y en el artículo 5, que es el de las competencias, hemos añadido también el término accesible. Cada vez que se habla de divulgación o comunicación, hemos añadido accesible. Como podrán ver, casi todas las aportaciones lo son al artículo 5, porque el artículo 5 habla de las competencias del instituto y es un punto en el que ha habido mayores contenidos a los que hacer aportaciones. También hablan de que colaboren las entidades en las labores de prevención. Por supuesto que estaba previsto que las entidades colaboren, pero hemos hecho una mejora en la redacción en el artículo 5.2, también en el de las competencias, para dejar ahí escrito, negro sobre blanco, la colaboración de las entidades. Así que esa también se ha aceptado. Seguimos.
Hablando de los profesionales, de todo el sistema sanitario y de que se hablara de otras profesiones como fisioterapia, trabajo social, psicología, esto se refiere al preámbulo. Entonces, en el preámbulo lo que hemos hecho ha sido hacer una mención distinta con más ejemplos, suprimiendo la referencia a especialidades médicas y de enfermería, quitamos médicas y de enfermería y hemos añadido ejemplos más variados que se vea que es de todo el sistema y que pueden ser todo tipo de profesionales. El siguiente, la comunicación generada que sea accesible para los discapacitados. Pues también hemos añadido el término accesible en las competencias cuando se habla de la comunicación. El sistema de guardias, 24 horas, 7 días, por supuesto, ya lo es y es así y depende de un acuerdo sindical, pero aunque así es efectivamente, bueno, pues lo hemos añadido en el texto para que quede puesto en una norma con rango de ley que en la competencia que habla de guardias, que es el 5.2G, se diga 24 horas los 365 días y se ha escrito. Otra que hablábamos de los colectivos más vulnerables, personas con discapacidad, personas con enfermedades raras. En las competencias, pues también hemos añadido la disminución de las desigualdades en el 2.k y la referencia a colectivos vulnerables en el 2J. Así que eso en el nuevo texto también está recogido. Con respecto a nuevas amenazas, las hemos incorporado. Hay una de las competencias del Instituto de Salud Pública que habla de las amenazas y ahí habla pues del tema del incremento de las temperaturas y otras cosas. Bueno, pues hemos añadido estas que se sugirieron en el taller, como serían disruptores endocrinos, aumento de otra serie de problemas, neurotóxicos. Hemos añadido en el texto esas nuevas amenazas. Respecto a las competencias de prevención, decía actuación especialmente entre personas más jóvenes, incluso familias, y si la intervención no es competencia de salud pública, asegurarla con una buena coordinación con el sistema asistencial. Bueno, pues también hemos hecho un cambio de redacción para hacer referencia a esa extensión de las competencias y la coordinación con el sistema asistencial. Seguimos. Pasamos a otra. Sobre las nuevas amenazas, se han ido incluyendo referencias en distintos lugares a las nuevas amenazas y en concreto a las zoonosis que solo salían en sanidad ambiental, también se han añadido en higiene alimentaria. Hemos hecho un esfuerzo para mejorar también esto. En infecciones emergentes las citamos, pero ya estaba dicho porque hablaba de enfermedades emergentes y ahí también eso incluye las infecciones. Todas las enfermedades emergentes, muchas de ellas son infecciones, otras no, pero ha quedado incorporado porque el término es más amplio. Sobre competencias con sociedades científicas y colegios profesionales, también lo hemos añadido en la competencia donde mejor encajaba del instituto esa relación con sociedades científicas y colegios profesionales, que la dábamos por hecha, pero que aparece reflejada. Después hablar del apoyo económico a entidades sociales para llevar a cabo actividades de prevención. Bueno, ya se viene haciendo, esto es algo que existe desde hace décadas, hay un apoyo técnico y un apoyo económico con subvenciones, con convenios, con atención a consultas. Pero bueno, hemos quitado la palabra técnico porque decía apoyo técnico y así hemos dejado solo apoyo para que sea un apoyo mucho más completo, técnico, económico y de todo tipo. Así que ahora dice solamente apoyo. Pero además hemos sustituido en ese artículo, cuando hablaba de las redes sociales, hemos puesto redes comunitarias, porque redes sociales lo que queríamos decir se puede malinterpretar pensando en las redes de Internet, en Facebook o en Instagram. Entonces dijimos, vamos a cambiarlo por redes comunitarias, que es más comprensible a lo que queremos referirnos. Y decimos apoyo en general, que todo el mundo conoce, que tenemos después normas, que cada año hay convocatorias de apoyo económico y así no había que hacer más. Sobre el tema del teletrabajo y un trabajo fuera de ubicaciones estándar, bueno, esto hay una disposición final primera que habla de la modificación de la Ley de Salud Pública de Aragón. En esa modificación de la Ley de Salud Pública de Aragón modificamos el artículo 40 que se refiere a la salud laboral y a la promoción de la salud en el ámbito laboral. Entonces, lo que hemos hecho es añadir, donde hablábamos de que se tiene que hacer ese esfuerzo de promoción de la salud en el ámbito laboral y decía en todos los sectores productivos, pues además hemos dicho y en todas las modalidades de trabajo, para que pueda incluir desplazamientos, teletrabajo y otras alternativas distintas. También nos decían que si comprobáramos si estaba bien tipificado, que era leve, grave y muy grave. Esto ocurre que cuando haces una modificación de una ley, solo aparece en el texto que se debate la modificación. No aparece
todo el resto que no se modifica de esa ley. Entonces ha habido algunas aportaciones que están hablando de ¿y por qué no se dice esto? ¿Dónde está? Que no lo veo o no hay una referencia a tal cosa, porque está en la ley que modificas, pero en un apartado que no modificas nada y entonces eso no está ahí escrito, ¿no? Pues eso ha pasado varias veces y esta es una de ellas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde dice que es leve, grave, muy grave? Eso está en la Ley de Salud Pública en un artículo en el 87 que como no se ha propuesto cambiar esa tipificación, pues no hay cambios. Lo que hay cambios es en las sanciones que afectan, que se han subido un poco los importes económicos, porque tiene 10 años, 11 ya, se han subido importes. Entonces, eso que se aportaba de compruebe usted, pues claro, sí, comprobado queda. Está en la parte que no modificamos. Sigamos. Más cuestiones. Importante el tema de recursos humanos, que ha dado mucho que hablar, y sobre garantizar que sean los suficientes y necesarios con el personal adecuado. Entonces, la hemos aceptado parcialmente porque ya lo decíamos, pero hemos repasado y hemos visto que tenemos, por un lado, el artículo 3, que ya dice que tiene que haber suficiencia de medios y adecuación a las necesidades. Ese no hemos visto que fuera necesario modificarlo, porque además ese artículo 3 está copiado de otra ley, de la Ley 5/2021, que es la ley que regula la organización de este tipo de entidades. Entonces, como se está haciendo referencia a otra ley, no hemos querido tocar el texto y que diga lo mismo, que hable de suficiencia de medios y adecuación a las necesidades. Lo que sí vemos es que además, en el régimen de personal, hemos metido unas referencias concretas para garantizar los recursos humanos necesarios y en las dos modificaciones de la Ley de Salud Pública, cuando modificamos el artículo 4 y el 31, también hemos reforzado la garantía, es más, decimos que esa garantía la tiene que dar el Departamento de Sanidad y el competente en función pública, o sea que ponemos hasta quiénes son los responsables de esa garantía. De acuerdo. Luego, asegurar que intervengan profesionales con las competencias necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y de la población. Bueno, pues hemos hecho un cambio hablando de las intervenciones en el texto para que se entienda mejor y que no cree confusión porque estábamos hablando de intervenciones y no de competencias. Y las cuestiones sobre competencias de los profesionales están en otros artículos. Y esto es una descripción de las competencias del instituto, no de los profesionales. Entonces, ahora el que quiera repasar competencias de los profesionales tiene que ir a los artículos de la Ley de Salud Pública, que hay modificaciones. Y el que quiera ver competencias del instituto, pues al artículo 2 de esta ley, ¿vale? Entonces, hemos puesto un cambio de texto para que nadie confunda una cosa con otra. Sigamos. Tener en cuenta la alimentación infantil, obesidad, control e inspección de comedores escolares, que sería muy importante, de salud pública, y que esta labor la viene realizando de forma parcial y externa una plataforma, la plataforma Come Pública. Bueno, hemos de decir a esto varias cosas. Primero, las actuaciones que citan aquí de inspección de comedor escolar, que es una labor que dice que solo hace de forma parcial una plataforma, esto no es una información correcta, porque si hay inspecciones, se hacen 3 inspecciones al año en cada comedor escolar. 3 al año. Y si aparecen deficiencias, se hacen más. Y si aparece una denuncia, aunque se hayan hecho las 3, se vuelve a hacer otra inspección. Entonces, dentro de esas inspecciones que se hacen como mínimo 2 veces al año, pusimos aquí, pero luego comprobé que siempre se hacen 3, ante cualquier incidencia o denuncia se hace alguna más. También cuando hablan de la adecuada calidad y nutrición, eso está incluido también. Había unos criterios voluntarios de una guía sobre calidad y nutrición en los comedores escolares que llevamos años trabajándolos y esos criterios se estaban aplicando en Aragón en un porcentaje altísimo. Pero recientemente, es noticia de este mes, ha aparecido una ley estatal que hace que eso sea obligatorio. Con lo cual, ahora ya no es una guía, sino que es una obligación legal. Y esa pequeñísima parte que teníamos alguna dificultad para que los cumpla, ahora los van a tener que cumplir porque es una obligación legal. Pero no podemos olvidar que esto es una aportación a un artículo que habla de las competencias de un instituto. Entonces, en un artículo de competencias no puedes desarrollar los contenidos de los programas, porque si empezamos a hablar del programa de comedores, habría que hablar de muchísimos más programas. Entonces, no encaja en la ley hacer cambios. La consideramos parcialmente aceptada porque hay un apartado en las competencias que cita la protección de la salud humana en relación con los riesgos de la cadena alimentaria y ahí dentro está todo este programa metido, ¿vale?
No hemos puesto completamente porque si lo que pretendía la persona que aporta era que saliera ahí hablando de comedores escolares, pues no lo ha conseguido porque es una ley que habla de un instituto y las competencias del instituto no pueden descender a eso. Pero que esta información es importante que lo sepan, que se hacen esas inspecciones, que están incluidas dentro de esa competencia y que además ahora, bueno, pues hay un cambio legal que hace que lo que se cumplía un 92%, pues se llegará al 100%. Después hablaban de ampliar la plataforma de comunicación de SIRCOVID para otras cuestiones de salud pública, como puede ser pues, nuevas amenazas, y facilitar la coordinación más allá de los correos y los documentos compartidos, y hablar de una plataforma que podría incluir más cuestiones y figuras de enlace de salud comunitaria en cada centro de salud. Bueno, aceptada parcialmente también. Lo que propone sobre SIRCOVID ya lo hacemos y lo seguiremos teniendo en cuenta, pero volvemos a decir, esta es una aportación a un artículo que habla de competencias y no cabe, cuando enumeras competencias, detallar programas concretos. Aún así, bueno, que sepa la persona que hizo la aportación que, bueno, vino bien porque siempre nos hace revisar las cosas. Vimos que lo hacemos, que ya lo hacemos, por ejemplo, ante temperaturas extremas, estamos utilizando esa plataforma. Hay otras plataformas en marcha y respecto a la salud comunitaria, hay una norma en la cartera de servicios del sistema sanitario en atención primaria que habla ya del servicio de atención comunitaria y que lo desarrolla en varios niveles, o sea que eso también está incorporado. Sigamos. Sobre la historia clínica que incluya cuestiones relacionadas con salud comunitaria y facilitar su acceso a personas competentes de centros privados, por ejemplo, personal sanitario de residencias de personas mayores. Bueno, el fondo de la aportación lo aceptamos completamente, pero no es factible poner esto en las competencias del instituto. En las competencias del instituto aparece citada la historia clínica porque los requisitos de salud pública son nuestros, pero hablar del facilitar el acceso a otras personas nos vamos de ley, nos vamos a otra ley, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que hay cuestiones que ya se están trabajando en la estrategia de atención comunitaria y atención primaria. Esas cuestiones ya se están incluyendo en historia clínica por parte de las personas de atención primaria que trabajan en esto. Y con respecto a los centros privados como residencias de personas mayores, creo que es en el BOA de hoy que aparece una nueva comisión que se ha creado de coordinación sociosanitaria entre sanidad y bienestar social. Y esa comisión tiene grupos de trabajo en los que ya llevamos un tiempo haciendo reuniones, pero bueno, ha salido hoy la creación en el boletín, es un decreto. Entonces, eso tiene, uno de los fines que tiene ese trabajo conjunto con bienestar social, precisamente es este, trabajar mucho mejor la información con residencias de personas mayores y en especial también las privadas. Así que coordinación sociosanitaria entre el Departamento de Sanidad y el Departamento de Bienestar Social, del cual depende el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Entonces, hay muchas líneas. Lo primero que hicimos fue plantear, tanto por parte de Bienestar Social como por parte de Sanidad, qué queríamos mejorar o qué problemas hay de coordinación. Son dos departamentos muy grandes, muy potentes y a veces, pues, bueno, hay que tender más puentes de los que ya hay. Y bueno, apareció una larga lista de cuestiones a mejorar de todo tipo relacionadas con salud pública, con asistencia sanitaria, con sistemas de información, con innovación, con toma de decisiones compartida. Entonces, ahora ya arranca esa comisión con varios grupos de trabajo y salud pública está en varios de ellos además. Pues bien, después que se actualizara el listado de factores en relación a los registros, en base a los registros existentes. Ahora voy a tener que mirar el artículo 5.2AE a ver qué factores son. ¿Me puedes poner el 5.2AE? Porque lo recordemos, que si no yo ahora no recuerdo qué ponía. La inspección y control de las actividades que pueden causar efectos perjudiciales para la salud como consecuencia de la exposición de la población a factores ambientales, físicos, químicos y biológicos. Vale. ¿Has dicho 5.2? 5.2AE. Sí. Gracias. Tenemos aquí una pasado ayuda de una de las asistentes. Aquí, mira, ya está, ya lo tienes ahí. El AE. La inspección y control sanitario de las actividades que puedan causar efectos perjudiciales para la salud como consecuencia de la exposición de la población a factores ambientales, físicos, químicos o biológicos. Bien, volvamos. La cuestión era que nos decía actualizar el listado de factores. Se acepta el fondo de la aportación,
no vemos adecuado, lo examinamos con el responsable jurídico, hacer ahí una lista de factores que hay, pero sí que aquí no descendemos a detalles, pero sí haremos una lista de factores para revisar. Pero vamos, cuando hablas de físicos, químicos y biológicos, se supone que estás prácticamente incluyéndolo todo, pero por si hubiera alguno que pudiéramos descender más a detallar, lo vamos a intentar. El ruido es factor físico. Se considera factor físico como las vibraciones, por ejemplo, también son un factor físico. Después, desarrollar un plan de formación estructurado que incluya la prevención epidemiológica con infografías, guías, prevención de brotes y enfermedades transmisibles. También se acepta parcialmente. ¿Por qué? Porque no cambiamos el texto, porque como técnica normativa empezar a hablar de esto, de guías, de infografías y de brotes, pues no encaja en una norma con rango de ley. Pero sí que es verdad que en el trabajo diario de nuestros profesionales, tanto del área de prevención como del área de vigilancia epidemiológica, esto está ahí. Y además hay un plan de formación de la Dirección General de Salud Pública en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud. Hay guías y hay protocolos de brotes, de alertas, de enfermedades transmisibles. Estamos haciendo la revisión de todos los protocolos nacionales y autonómicos, porque nacionales también, en un grupo de trabajo. O sea que eso es algo que está en marcha y además es también en el alcance nacional, de revisar bien todas las guías. Por ejemplo, ahora se han revisado las enfermedades que vuelven a estar un poco ahora con mayor riesgo, pues el sarampión se ha repasado antes que otra enfermedad que ahora mismo no dé problemas, ¿no? Por orden de un poco de prioridades, y estamos en ello. El acceso a la plataforma SIR-COVID del Instituto y de las entidades privadas. Bueno, eso es cierto que según el perfil profesional hay entidades privadas que pueden acceder a SIR-COVID, con lo cual se acepta, pero no lo ponemos en este artículo, por lo mismo que hablamos antes, ¿no? Porque estamos hablando de un artículo que habla de las competencias de un instituto, esta es una ley muy autoorganizativa del instituto y no, los programas concretos no se pueden poner fácilmente. Vale, incorporar competencias en la prevención de la salud mental. Bien, la promoción de la salud mental se entiende incluida dentro de la promoción de la salud. También la prevención de enfermedades incluye la prevención de las enfermedades de tipo salud mental. La salud mental y el bienestar emocional están incluidas dentro de la salud cuando se habla de salud. No están nunca excluidas porque hay que ver cuál es la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de lo que es salud e incluye el bienestar emocional de una manera muy clara. Entonces, cuando se habla de promoción de la salud, se habla de salud mental, sin duda, no hace falta decirlo. De hecho, decirlo es peligroso, porque entonces si empiezas a citar la salud mental en unos aspectos o te revisas muy bien decirlo siempre, o parece que en unos sitios está y en otros no, cuando en realidad cuando hablas de salud, la concepción es integral, incluye todo, ¿vale? Lo mismo cuando se habla de programas de salud visual, o sea, salud visual, salud bucodental, salud de todo tipo. Entonces, claro, es muy importante la salud visual y lo sabemos. Nosotros en nuestros programas de promoción y prevención lo tenemos en cuenta y especialmente por el excesivo uso de las pantallas que está dañando mucho a la salud visual. Y en el programa Pantallas Sanas incluye acciones de este tipo. Entonces, la damos por parcialmente aceptada porque el fondo de lo que se dice lo hacemos. Desarrollamos ese programa, pero en la forma, en la ley, no lo vemos cómo podría ponerse. ¿Vale? Y ahora ya nos vamos al editor ciudadano, a lo que se ha aceptado, ¿no? Aquí hablaba de... vale, hay un comentario que dice, yo puse un comentario pero ya no está, pero lo vuelvo a poner. Bueno, alguien que se le borró y lo volvió, o pensó que se había borrado y lo volvió a poner. Hablaba de que el tiempo constara retrospectivamente a partir de la publicación de la ley en el artículo que habla de las profesionales que están en el servicio asistencial y se quieran pasar a la salud pública y a la inversa, los de salud pública que quieran pasar al sistema asistencial, que los méritos les computen en términos de igualdad. Entonces, claro, si eso entra en vigor el día que entra en vigor la ley, la pregunta es, a partir de entonces, las convocatorias que haya tendrán en cuenta esta igualdad, pero si solo cuenta a partir de la aprobación de la ley, yo que llevo 20 años trabajando, ¿me contarán los 20 años anteriores o no? Esa es la pregunta. La respuesta aceptada y lo hemos incluido para que no quedara ninguna duda, porque los efectos retroactivos de las leyes, mucho cuidado, que siempre es mejor que queden muy bien escritos. Entonces lo hemos puesto, cuando en las próximas convocatorias ocurra esto, computarán en términos de igualdad los méritos adquiridos anteriormente. Así ya lo hemos dejado dicho, ¿vale?
Sigamos. Después, además de la capacitación, hablar de las competencias de profesionales sanitarios y no sanitarios, en qué normas se van a basar y qué pasa con que los sanitarios, que las profesiones que no son sanitarias, que quede claro que su norma es otra. Pues claro que sí. Entonces hemos dejado en las dos modificaciones del artículo 32 de la Ley de Salud Pública de Aragón, hemos dicho expresamente esto. A los profesionales sanitarios se les aplica la Ley de Profesiones Sanitarias, que es la Ley 44/2003, y a los otros, los que tengan su normativa específica, obviamente. También nos han preguntado si esas personas podrían hacer inspecciones. Pues no. Las inspecciones de veterinaria o de farmacia no las puede hacer un trabajador social. Pues no. No se trata de que hagan el trabajo de los profesionales que ya están, sino de que hagan trabajos de su profesión vinculados con las nuestras, como esa es la riqueza, no sustituir una profesión por otra en algo que ya existe, sino aplicar nuevos enfoques de otros profesionales y hacer otros programas extendidos a esas habilidades que tienen esos otros profesionales. Eso se trata, ¿no? Vale. Luego nos piden que qué pasaba, que era un complejo cárnico porque no quedaba claro lo que era. Esto lo hemos aceptado introduciendo la definición de complejo cárnico. Cuando aparece que se crean los complejos cárnicos, el área esta, se explica, se entiende complejo cárnico por, y no hay definiciones en esta ley porque no merecía la pena, para dos no haces definiciones. Entonces hemos aprovechado la primera vez que se cita para definirlo. Después, un comentario que dice que la organización territorial quede previamente definida a la publicación de la ley para que quede bien y que, pues bien, esto es cierto, no es una aportación a escribir en la ley, lo que nos está diciendo es que la organización territorial la tengamos hecha cuando entre en vigor. Pues bien, se acepta, estamos trabajando en el decreto territorial, nos gustaría pensar que podemos poner en el mismo BOA el decreto territorial y el decreto de estatutos del instituto, todo junto, antes de que entre en funcionamiento. Eso sería lo ideal. Si no, podría entrar en funcionamiento con estatutos y sin una organización territorial, lo que no podría es entrar en funcionamiento sin estatutos, ¿vale? Si hubiera un retraso sería en la organización territorial, porque en los estatutos no cabe retraso alguno, tienen que estar sí o sí, ¿no? Pero vamos a intentar que esté todo a la vez. De hecho, la próxima reunión la tenemos mañana del mapa territorial y estamos ahí con las provincias viendo. Luego, reconocer la carrera profesional de cuerpos y clases de especialidad afectados por la Ley de Profesiones Sanitarias. Bueno, estaba ya dicho, pero dice que lo pongamos también reconocerlo en el preámbulo. Y luego habla de complementos de especial peligrosidad a tareas complementarias como la conducción. Bueno, esta parte de la conducción está judicializada, entonces esa no vamos a entrar porque ya hay una sentencia y ya no vamos a decir nada. Pero sí que es verdad que sobre el reconocimiento lo que hemos hecho es, ya lo decíamos en un artículo que modificamos la Ley de Salud Pública, pues lo hemos añadido también una cita en el preámbulo para que también lo diga el preámbulo. Todo eso, el resto de cuestiones que hace esta aportación, que es un poco más larga, habla de cuestiones que son para los estatutos, que las hemos dejado ahí recogidas para cuando repasemos los estatutos, pero que eso depende mucho de los acuerdos que se alcancen en la negociación sindical, ¿vale? Luego, mantener la palabra excepcionalmente cuando hablamos de otras personas que no sean funcionarias. Pues sí, porque la redacción actual ya lo dice, que la provisión ordinaria es personal funcionario y que el resto son excepcionalmente. Luego, la estructura completa en este decreto. Bueno, la estructura completa, supongo que se refiere a la estructura completa territorial, lo hemos aceptado porque en el desarrollo reglamentario va a estar la estructura completa. Territorial en el decreto territorial y estructura organizativa en el decreto de estatutos. Así que eso no va a tener. Después, esto es no eliminar excepcionalmente, ¿ves? Bueno, esta y esta es una duplicada. Ha habido muchas que por eso decimos que una vez quitadas las duplicadas desaparecían muchas. Ha habido muchas que como que otro la copiaba, la pegaba o decía, y la apoyo, y entonces salían duplicadas. Ahí mismo se nos ha escapado una duplicada porque, veis, vuelve a decir lo de la excepcionalmente. ¿Vale? Añadir una explicación a este respecto, esta también tiene que ver con el tema de los funcionarios y que queda explicado en la redacción. Después, el asesoramiento, apoyo técnico y formación de entidades y redes sociales. Hemos cambiado redes sociales por redes comunitarias y además hemos reflejado algo que nos pedían de que fuera bidireccional y en red.
creando un sostenimiento estable de recursos interrelacionados. Como eso nos ha gustado mucho, tal cual hemos copiado y lo hemos añadido. Bidireccional y en red, creando un sostenimiento estable de recursos interrelacionados. Nos ha gustado mucho esa expresión y le hemos añadido. Después, por parte de, creo que esto era el Colegio de Geógrafos o de un colegio profesional, nos hablaban sobre incorporar funcionalidades analíticas y de geovisualización cuando hacemos estudios del estado de salud. Ya lo hacemos, pero bueno, lo hemos aceptado porque está muy bien decirlo y en la redacción ahora decimos incorporando funcionalidades analíticas y de geovisualización. También en la autoridad sanitaria, cuando decimos que algunos no tienen la condición de autoridad sanitaria, nos dicen la condición de agentes de la autoridad sanitaria. Vale, pues mejor dicho, como agentes, pues se acepta y se añade. Ahora las parciales del editor ciudadano. Bueno, la de zoonosis, bueno, aquí es una explicación muy larga. Se ha aceptado porque las zoonosis se citaban solamente en salud ambiental y ahora se citan también en seguridad alimentaria. En realidad, en el enfoque una sola salud, todas las zoonosis pueden ir entre unas y otras, queda mucho mejor englobado si recogíamos también en la seguridad alimentaria. O sea que todo eso, sí. Es que es muy larga la aportación. Vale, el complejo cárnico también, pero esta en realidad hemos puesto aceptación parcial porque aparte de la definición de complejo cárnico hablaba de no crear ese área de complejos cárnicos, que mejor no crearla y mantenerla unida con seguridad alimentaria, porque son un eslabón más de la cadena alimentaria, que todo fuera unido. Tiene sus argumentos a favor lo que dice, pero nosotros solo hemos aceptado lo de la definición de complejo cárnico, por eso está aceptada parcialmente. No renunciamos a ese nuevo modelo de tener un área específica de mataderos y complejos cárnicos porque hay actuaciones que son muy urgentes y la cadena de intervinientes y de comunicación tiene que ser más corta para ser ágiles, porque hay que estar en varios camiones esperando para hacer un precertificado para poder sacar un camión a Italia que luego va a ir a China y entonces si lo hacemos con el modelo jerarquizado normal, pues pasa por 5 personas y eso ha de ser en 1 hora y entonces hay que hacerlo mucho más ágil, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que intentar cadenas de comunicación muy ágiles, muy cortas y este es un ejemplo claro que tiene importantes repercusiones también tener esperando a lo mejor porque hay un contenedor que tiene que salir a un barco y no llega, etcétera, ¿no? Después, aclarar cómo será la movilidad de especialistas entre unos y otros es lo que hemos hablado ya, que os he hablado de que el tiempo trabajado compute, pero lo que nos pide de que hablemos de esos procesos de movilidad, cómo se harán, pues es que eso es objeto de desarrollo reglamentario previa negociación sindical, ¿vale? Otro, la formación sanitaria especializada. Bueno, formación sanitaria especializada. Esto se refiere a que hay personas que están haciendo su residencia MIR y en su residencia MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública pasan por Salud Pública. Entonces, alguien dice, oiga, y con la creación del instituto, ¿por qué no dicen ustedes en la ley que también una de sus competencias es la formación a los MIR? Esto lo hemos estado estudiando, hemos mejorado la redacción de la competencia que se refiere a la formación con una expresión general sobre la formación, pero no descendemos a decir la formación especializada MIR, porque hay muchas formaciones de todo tipo. Entonces, con una expresión más amplia que incluya todo, porque, bueno, que el instituto va a seguir siendo donde roten estas especialidades, por supuesto, que van a pasar sus rotaciones como siempre. Sobre el tema salubridad pública, aquí la verdad es que la aportación era muy parecida a la redacción propuesta, salvo que lo que propone no cita las competencias de entidades locales y creemos que hay que citarlas, entonces más o menos se puede decir que hemos aceptado parcialmente el texto que nos proponía con el que finalmente ha quedado. Pero he de deciros que este tema de la salubridad pública va a traer cierta polémica y no sabemos qué va a ocurrir, porque tenemos una aportación de la Dirección General de Administración Local con mucho contenido relativo a las consecuencias que tiene esta definición en el ámbito de las competencias de las entidades locales. Y como tiene unas consecuencias bastante importantes, pues eso va a haber que dejar que sea la Dirección General de los Servicios Jurídicos la que tome la decisión. Y porque, claro, a lo mejor eso significa que hay que llevarlo al Consejo Local o no, o que eso significa que estamos modificando la legislación de régimen local, que pensamos que no, pero que lo diga
el superior criterio de los servicios jurídicos de la Casa. Entonces les hemos mandado esa aportación de administración local que dice que quitemos eso de la salubridad pública por una serie de problemas, y algunos de ellos he de deciros que tienen bastante razón y en otros no comparto, pero no, en algunos sí. Así que esto se eleva y que decidan los jurídicos de turno qué doctores tiene la Iglesia, ¿eh? Porque es un tema competencial. Bueno, aquí la importancia de la formación de los MIR, lo mismo, se mantiene una expresión general que incluye la formación sanitaria especializada. Después aquí hablaba también algo de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que está incluida y es así que se acepta. Y una declaración explícita de la importancia que es formar, pues claro, es que tiene lógica, pero vamos, solo se ha podido aceptar en parte. Siguiente. Habla de los problemas de considerar que un número creciente de farmacéuticos y veterinarios se van a otros departamentos. Esto es como bastante, digamos, endogámico para los que están de entidades externas. En el editor ciudadano ha habido muchas aportaciones de funcionarios nuestros que han entrado al editor ciudadano con cuestiones de personal. Y en todas ellas, pues claro, aquí, por ejemplo, el modelo de desarrollo profesional que nos piden, en realidad ya está en la Ley de Salud Pública, pero no lo hemos modificado ese artículo, pero está. Entonces, que está reconocido el modelo de desarrollo profesional, ya está, no hace falta ponerlo otra vez. Está en la Ley 5/2014. Lo que pasa es que para ponerlo en práctica hay que desarrollarlo y pactarlo con los sindicatos. Y eso es lo que, bueno, de hecho hay ya un acuerdo sindical que consiguió un reconocimiento de niveles, pero solo a efectos de mérito, no a efectos de cobrarlo. Bueno, pues eso es lo que hay que retomar y renegociar otra vez, ¿vale? Sigamos. ¿A qué plazas computaría? Vale. El texto de este vuelve a hablar de la movilidad entre profesionales, ¿no? Y dice que para qué plazas, que digamos para cuáles, para medicina, qué tipos de especialidades, ¿no? Medicina del trabajo, medicina familiar, medicina preventiva, médicos de administración sanitaria, que solo pueden optar a médicos de admisión. Bueno, lo aceptamos parcialmente hasta donde puede decir nuestra ley, porque el resto ya son cuestiones que tienen que ser nuevamente reglamentarias y negociación sindical. Pero no queremos entrar a hacer listas porque van surgiendo, entonces ponemos ejemplos, no una lista cerrada, sino ejemplos. Y en los ejemplos también hemos incluido, creo, enfermería de salud mental, por ejemplo, para las adicciones. Entonces, es mejor poner ejemplos que hacer una lista cerrada y que luego te hayas olvidado de algún profesional. En todo caso, que se tenga en cuenta la negociación y los acuerdos a efecto de los concursos. Pues claro, es que esto tiene que ir a la negociación y a los acuerdos, no a esta ley. Que se reconozca la carrera profesional, está ya reconocido en el artículo 31 de la Ley de Salud Pública de Aragón, en lo que no modificamos porque ya estaba, y el resto de cuestiones que pide aquí de niveles y de tareas complementarias tienen que ir a los estatutos o a la negociación sindical o a la negociación sindical. Vale, otro. Eliminar la redacción. Bueno, esta irá un poco en línea contraria a la anterior. Entonces, aquí repensar ese punto porque dice que no es bidireccional con otros departamentos, o sea que hiciéramos lo mismo para poder ir a Agricultura o otros departamentos. Bueno, esto es lo mismo. La movilidad con otros departamentos que propone ya está en la norma de función pública. Te puedes ir a otro departamento. Si cumples los requisitos de la plaza que hay, la puedes pedir. Ya está. Entonces, no hace falta modificar eso. Sustituir, adoptar a las unidades de personal administrativo o de servicios. Bueno, esto está en parte, porque hemos hablado de la garantía de los profesionales sanitarios y no sanitarios. Dentro de los profesionales no sanitarios se puede entender que están también personal administrativo, personal de servicios, también son profesionales, aunque a lo mejor no tengan un título universitario, también son profesionales. Entonces, bueno, creemos que hay varias referencias ya. ¿Qué es el tiempo computa de la categoría? Esto es algo similar a lo que hablábamos antes, que como puntúan si estás en una categoría 0,15, si estás en otra 0,30. Esa parte sobre categorías y especialidades tiene que pasar al desarrollo reglamentario de la negociación sindical, ¿vale? Pero sí que se ha modificado el texto, por eso es una aportación parcialmente aceptada, lo que hablábamos antes de que tuviera efecto retrospectivo.
Otro, sobre las competencias, acción comunitaria en salud, trabajo en red con entidades y grupos sociales en el territorio, implicando a la educación social dentro de equipos interdisciplinares. Se acepta parcialmente porque hemos introducido alguna cita más a los equipos interdisciplinares y a la incorporación de profesionales no sanitarios, pero no hemos considerado adecuado introducir en la enumeración de competencias, cuando hablas de fomentar la acción comunitaria en salud y trabajar con las entidades, empezar a decir implicando al educador social, porque al educador social, al trabajador social, a los psicólogos, no lo veíamos claro. Entonces, era una buena aportación, pero hemos dicho, bueno, vamos a decir en la enumeración de competencias que quede muy claro la interdisciplinariedad y la incorporación de profesiones no sanitarias, y en ese marco entran todos, porque si empezamos a citar, igual habría que citar al menos a 4 o 5 más y no nos atrevíamos. Otro sobre comunicación y participación en salud pública, la divulgación y comunicación pública de actuaciones, participación ciudadana, entendida como promoción de la salud y no solo como prevención de la enfermedad. Estamos totalmente de acuerdo en que la participación ciudadana no se limita a la prevención, se limita a todo y muy especial en todas las áreas, pero por supuesto en la promoción de la salud, también en la protección, en la vigilancia. Entonces lo que hemos hecho es revisar la redacción y viendo que abarcaba todas las áreas de salud pública, que no hablaba de prevención en concreto, sino promoción de todo, de la salud en general, pues no lo hemos cambiado. Luego añadir una mención de contar con equipos o grupos de trabajo especializados en análisis espacial y cartografía aplicada a la salud pública. Lo que hemos hecho es, la damos por aceptada parcialmente al hablar de cualquier especialidad, de cualquier puesto de trabajo, teniendo en cuenta que hemos aceptado otra que habla de la geovisualización y del enfoque espacial, pues hablar ahora de los profesionales de eso. Bueno, pues ya no hacía falta, ¿no? Vale, sigamos. Yo creo que queda poco, ¿no? Ya, vale. Luego venían las preguntas, que las preguntas eran, ¿y qué va a pasar cuando nos incorporemos al instituto? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me van a mover de localidad? Esas las pueden ver en la... Está la respuesta en la hoja Excel, no aquí, porque eran preguntas. ¿Y de qué me espera en un futuro? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuánto tardará? ¿Para cuándo se calcula que empezó el instituto? Eran más preguntas que aportaciones. Espero no haber sido demasiado... Tampoco eran muchas, eran 16. Pedante. Y las tienen ahí. Son 16 lo que queda, pero son preguntas. Preguntas, muchas de ellas que dice, pues en el futuro esto hay que negociarlo, ¿no? Y bueno, pues si alguien tiene alguna cuestión que le parece que no le he explicado a mucho detalle, yo desciendo un poco más. Dime. No, de momento tú. No sé si te oyen los que están online. Bueno, levanta la voz, no te preocupes. Vale. La puedo proyectar. Realmente, bueno, yo he enviado, perdón, en primer lugar, muchas gracias, creo que es un proceso súper interesante y muy adecuado y, bueno, solamente dos matices. Por un lado, lo de las enumeraciones que comentas me parece bastante lógico, porque si no tendríamos un nivel de 200 páginas y además, que es lo que decimos, tiene que haber nuevas incorporaciones y demás. Recuerdo que estabas el otro día en la sesión, entonces en esa sesión sí que se hizo en el ámbito de salud mental, que has especificado también, yo sé que es un tema complejo y que además ahora es muy candente, se está trabajando muchísimo en ello. Se hicieron un par de comentarios por parte del compañero que estaba y creo que yo también, no recuerdo tampoco exactamente, creo que también lo comentamos. Hay un nivel de preocupación muy alto por la cuestión del suicidio, por el puesto que ocupa en el ranking de fallecimientos y por la prevalencia que está teniendo, sobre todo en personas entre 15 y 35 años. Y en los mayores y en los muy mayores, comentamos el tema tanto de suicidio activo como de suicidio pasivo, personas que se están dejando morir porque no se están cuidando. Esa era una de las cuestiones que además envié luego por correo electrónico, porque no recordaba si es que no lo habíamos escrito o no lo habíamos registrado. Eso por un lado. Y luego por otro lado también, teniendo un poco en cuenta lo que nos pasó ayer. Perdona un segundo. Sí, por supuesto. Porque esto... Sí, no, si tienes que atenderlo. No, lo que tengo que hacer es colgar para que no moleste, porque no te van a escuchar con la musiquilla de fondo. Perdona. Por un lado, es si considerabais que hay alguna posibilidad, siendo que es algo que ocupa una parte importante dentro del ámbito de salud mental, si hay alguna posibilidad de referenciar la cuestión del suicidio. Por un lado. Y por otro lado, pues también viendo pues, la situación que tuvimos ayer, lo estábamos comentando, la línea, digamos, base de salud mental ahora está en un punto diferente al que estaba pues, pre-pandemia o en otros momentos.
Y luego también solicité lo que es la cuestión de las zonas saturadas. En las zonas saturadas no estamos hablando de una o dos personas, de una vivienda, estamos hablando ya de entornos, pues, de la zona de casco antiguo, la zona de centro ahora con discotecas de un determinado ámbito, otros espacios y demás. Entonces, no puedo considerar si es completamente competencia de salud pública, pero es algo que ya se está dando en otras ciudades y que creo que sí que están contemplados. Entonces, fue el solicitar si se podía matizar o era adecuado el matizar esos dos pequeños matices por el número de personas afectadas, por el nivel de afectación y a futuro. O sea, anticiparnos un poquito. Nada más. Has citado dos temas muy importantes los dos. Uno de ellos es el suicidio. En esta legislatura se creó la Dirección General de Salud Mental y creo que fue un acierto porque la salud mental ahora siempre ha sido, de alguna manera, la asignatura pendiente de resolver en el sistema sanitario en general, en España y en Europa. La salud mental se ha quedado casi al final en estas reformas de modernización de los sistemas sanitarios que empezaron el siglo XX. La salud mental se ha quedado un poco a la cola, eso es algo diagnosticado en todas partes, y por eso el crear una Dirección General de Salud Mental que tiene por delante pues, muchos retos. Entonces, este instituto no tendrá competencias de salud mental porque las tiene la Dirección General de Salud Mental, pero tenemos zonas, digamos, de competencias compartidas en las que concurrimos los dos. En concreto, las adicciones, por ejemplo, tienen un vínculo enorme con la salud mental, porque la mayoría de las personas con adicción también tienen alguna patología mental. Es lo que se llama el trastorno dual y la mayoría de las veces hay una adicción y además hay un problema de salud mental. En muchos casos, más de la mitad seguro. Entonces, al final tuvimos un poco que ver cómo trabajar juntos, tenemos una colaboración muy estrecha, pero es cierto que la prevención del suicidio es un plan que dirigen ellos, mientras que las adicciones las dirige Salud Pública. Ahí va un poco, la frontera está por ahí, ¿no? O sea, nos quedamos nosotros con el plan de adicciones que se aprobó este año ya, hace un par de meses, y ellos con el plan de prevención del suicidio, pero que colaboramos porque en las reuniones de trabajo de adicciones viene salud mental y en las reuniones de trabajo de suicidio va salud pública. Entonces, en prevención del suicidio, ahora hay un trabajo para la detección de los riesgos de conducta suicida en los centros escolares que está funcionando muy bien y hay un acuerdo entre salud mental y educación por el cual los profesores tienen cierta formación y ciertas claves que tienen que tener en cuenta y cuando detectan que creen que hay un posible riesgo de que un alumno o una alumna está aunque les parezca solo intuitivamente un pequeño problema, el que sea, que pueda haber un riesgo de conducta suicida, lo ponen en comunicación del sistema sanitario y se pone en marcha ya esa actividad de prevención. Después está también el suicidio en los muy mayores y mayores, que tienen unas cifras que también son preocupantes. Pero en la ley del instituto preferimos no entrar a hablar de suicidio, en cambio de adicciones sí se citan en algún punto. ¿Por qué? Porque adicciones somos los líderes y en suicidio los líderes son ellos. Pero ya te aseguro que trabajamos conjuntamente, porque la parte de prevención también es nuestra, en cierto modo, siempre lo ha sido y entonces, bueno, pues trabajamos juntos. La otra parte que hablas, de lo que ha pasado, que demuestra que el nivel de salud mental está como está, ¿no? Pues tienes toda la razón. Tienes toda la razón. También es cierto que las redes sociales ejercen una influencia que en el momento que hubo conexión a redes sociales, que hubo quien no la perdió, pues los bulos ya se convierten en esto es un hackeo y la próxima va a ser que va a faltar el agua y luego va a faltar gasolina y luego ya, bueno, esto va a ser como que nos vamos a quedar aquí en estado de sitio. Entonces, claro, se genera una alarma social, todo el mundo vaciando los supermercados, comprando alimentos, acopiando pilas, camping gas. Entonces, bueno. Mira, es muy recomendable tener un camping gas. Hay una información en Internet, en una página de la Unión Europea, muy fácil de localizar, sobre el kit de supervivencia que tiene que tener todo ciudadano en Europa. Pero el kit de supervivencia hay que tenerlo. Es que el primer bulo que lanzó fue televisión.
un kit de supervivencia para crisis. Coño, que para Bueno, después un kit de supervivencia para crisis ya te tenemos que imaginas aquí tenerlo. apretando el botón. Tenemos que tenerlo. No estamos mentalizados, pero tenemos que Y ayer tenerlo. nos dimos cuenta. ¿Vale? Y nos dimos cuenta ayer. Pero porque nada es infalible y porque todo puede pasar. No. Vamos a ver. Vale. Que hasta Zelensky tuvo que llamar a Pedro Sánchez para preguntar, para decirle y ofrecerle su ayuda. Entonces, vamos a ver, un país en guerra que te dé su ayuda, creo que normal no fue, pero vamos a dejarlo ahí, porque creo que no es el momento de hablar. Son buenas palabras y ya está. Bueno, yo lo que quiero decir es que como responsable que soy, representante del Departamento de Sanidad en la Comisión de Protección Civil, me ha tocado asistir a las reuniones y además se aprende mucho de la Comisión de Protección Civil. Y ahí nos dicen que tenemos que hacer una labor, sobre todo Protección Civil, pero a mí también estoy delante cuando lo escucho, de hacer llegar a la ciudadanía lo importante que es disponer de ciertas cosas en casa para situaciones de emergencia. Pero no por asustar a nadie, sino por tenerlo. Hay otras personas pues, que han vivido situaciones, no sé, en Alemania todo el mundo tiene claro que tiene que tener un kit de emergencia y aquí no. Entonces, compraros un campingas, no ahora que se dispararán los precios, porque de repente la demanda va a superar a la oferta y las leyes de mercado harán que estén más caros. Esperaros un mes y os compréis un kit de supervivencia. Y María Dios decidió que una barbacoa para la terraza. O barbacoa o algún sistema que funcione sin luz eléctrica para poder comer caliente. Una pregunta. ¿Si se puede? Iba a compartir una Sí, sí. presentación que tenemos gente conectada en online, entonces Nieves Burón nos agradece toda la información que habéis facilitado y aprovecha para preguntar sobre si se conoce cuál será la ubicación del instituto y cuándo entrará en vigor su funcionamiento. Bueno, tenemos intención de que el instituto arranque en 2026. Ese es el objetivo. Si puede ser mejor marzo que noviembre, pero no lo sabemos. Vamos trabajando en ello. Tenemos una hoja de ruta. Ahora, mientras se tramite la ley en las Cortes, nosotros iremos trabajando en los temas más importantes que ahora tocan, que son presupuestos, personal, relación de puestos de trabajo, inventario de los recursos que se van a desplazar al instituto y sede. En sede no hay nada decidido. Caben varias opciones. Una es continuar en el edificio que estamos, siempre que se vaya alguno de los que está, se vaya a otro lugar porque tenemos que ampliar espacios. Otra es que seamos nosotros los que nos movemos. Y tenemos un objetivo que nos gustaría, si fuera posible, que sería compartir la sede con la Delegación Provincial de Zaragoza del Instituto, lo que ahora es Subdirección Provincial de Salud Pública de Zaragoza, que están en Ramón y Cajal 68 junto al Hotel Meliá y nosotros estamos en Vía Universitas. Entonces nos gustaría compartir sede porque el ámbito provincial junto con el ámbito central también tienen sus situaciones de comunicación que siempre son mejorables y conocer a fondo lo que pasa sobre el terreno y tenerlos cerca es un valor añadido muy importante estar cerca. Entonces, nos gustaría pensar que podemos compartirla. Se ha hablado de irnos a la Expo. Bueno, pero está todo por ver. Se ha hablado de que nos quedemos todos juntos en ese edificio de Ramón y Cajal 68 cuando el laboratorio se vaya y se reformase ese edificio, podría ser una sede, pero primero hay que hacer unas reformas porque es un edificio antiguo que necesita rehabilitación. Entonces, bueno, esto en el grupo de trabajo sede se irá viendo. Puede ser que en una primera etapa no haya cambios de ubicación y se consigan con cierto retraso, porque moverse de edificio no es baladí, eso lleva su lío. No, os comentaba antes que el tema de adicciones pertenece a salud pública y ahora tenéis algo de competencia vosotros también. En la prevención de adicciones siempre ha sido competente salud pública y en el tratamiento de las adicciones era competente asistencia sanitaria. Cuando se crea la Dirección General de Salud Mental, se queda la Dirección General de Salud Mental con la parte de la asistencia sanitaria a las adicciones, las unidades UASA, Unidad de Atención Sanitaria a las Adicciones, que existen, son responsabilidad de salud mental. Y de hecho ya ha puesto en marcha en Teruel y pronto en otra ubicación unidades de atención de patología dual mixtas que intervienen sobre la adicción y sobre la enfermedad mental conjuntamente porque van unidas en muchos casos. Eso es un tema asistencial que ha cambiado de la Dirección General de Asistencia Sanitaria a la de Salud Mental.
como dirección general que planifica, porque luego está en realidad el servicio, la ejecución práctica de la consulta es del Servicio Aragonés de Salud, el SALU, pero el planificador ahora es salud mental. Entonces, adicciones, asistencia a adicciones, salud mental, prevención de adicciones, salud pública. ¿Quién hace el plan de adicciones? Juntos lo hemos hecho, pero lo hemos liderado desde salud pública. En el tema del suicidio es un tema de salud mental que también tiene una parte preventiva. En la preventiva colaboramos, pero ellos son los que lideran el plan de suicidio. No sé si me he explicado. A ver, yo te hablo por la parte externa Mm. de fundación. Mm. Entonces, ha dicho que nosotros solo funcionamos a través de subvenciones Mm. cortas. Bueno, las subvenciones y ayudas tienen dos elementos muy importantes en los que trabajar. Uno, las cantidades, que son escasas, son subvenciones pequeñas, que para los retos y los proyectos que se quedan cortas. Y dos, la calidad de lo que se hace y de la justificación de lo que se hace, que también es mejorable y hay que mejorarla. Hay entidades que lo bordan, por decirlo de una manera coloquial, y otras, cuando justifican lo que han hecho, si te pusieras un poco intenso, le tendrías que quitar parte de lo que les has dado. No terminan de justificar bien. Entonces, muchas veces tenemos que pedir a la entidad que se esfuerce mejor en explicar mejor lo que ha hecho, porque con lo que nos ha enviado, pues si viniera una revisión de alguien, podría decir esta subvención no está bien justificada, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de auditoría, nos vienen a auditar la Cámara de Cuentas los expedientes de subvención. Si nos llama la atención porque un expediente de subvención considera que la justificación no era suficientemente detallada, lo pasaremos mal. Entonces, esperamos que no ocurra porque siempre insistimos y a veces por segunda vez nos tienen que mandar una segunda memoria más completa. Pero vamos que hay que mejorar la calidad y hay que mejorar las cuantías, sin duda. Sin duda. Es que hay veces que, claro, por la cuantía que nos dais, muchas veces... ¿Estás en adicciones? Sí. Pues tengo una buena noticia. Llevamos 50 años de así. Entonces, hay muchas veces que harías un proyecto, un pepino de proyecto, y no tienes fondos. Y miras la cuenta y dices, pero ¿cómo voy a hacer esto si no llegamos? Y empiezas a lanzar a ver quién suelta. Pues mira, yo vengo de una reunión justo ahora, sí, antes de esta, que es la de la Comisión del Plan Nacional sobre Drogas. Y con los fondos de los decomisos, cuando se decomisan drogas o dinero a los cárteles, ese dinero, el Plan Nacional sobre Drogas de Madrid lo reparte a las comunidades autónomas. Entonces, Aragón hasta el año pasado recibía, de ese dinero de decomisos recibía un dinero y a partir de ese año vamos a recibir más, aumentamos, porque han modificado los criterios de adjudicación y porque teníamos una penalización X antigua que ya ha desaparecido. Y además modifican y tienen en cuenta la despoblación, no solo el número de habitantes, entonces mejoramos. Y esa noticia es de hoy, hay que ver ahora en qué cuantía nos queda, y a la hora de invertir esa cuantía adicional que vamos a recibir, que estamos felices, la primera cosa que hemos pensado es vamos a incrementar la cuantía de las subvenciones. Aunque estuvieran convocadas y en el BOA diga que se va a otorgar hasta un máximo de tal crédito, al incorporar una financiación adicional puedes aumentar ese crédito y dar subvenciones más altas. Y esa es noticia de hoy, que si se consolida, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el dinero de los decomisos es fluctuante, no sabes que se va a decomisar cada año. Y si pretendes utilizarlo para cosas con continuidad, hay que ser un poco cautos porque puede haber picos y valles. Este año, por ejemplo, se previó que iba a ser un año muy malo y que se iba a recibir muy poco dinero en decomisos porque había habido muy pocos decomisos. ¿Vale? Tuvo algo que ver posiblemente la huelga de funcionarios de justicia, en que hubiera menos decomisos. Pero ha habido una sentencia justamente cuando acababa ya el periodo, una sentencia contra un cártel de los Miami, una sentencia judicial que les ha condenado allí y hemos recibido ahora de repente. O sea que hay que saber que eso es lo que es. Pero oye, bienvenido sea disponer de más fondos de los decomisos de drogas que por ley se dedican a la prevención y a la atención a las adicciones. Sí, sí. Más gente profesional, claro. Que podemos abarcar más adicciones. Y también los programas especializados de adicciones de las comarcas, que son fundamentales. Hay comarcas que tienen y otras no, y queremos que lleguen a todas. Y queremos que poco a poco las que no tienen plan especial de adicciones se animen, lo hagan, lo presenten y les demos su convenio y su dinero.
Y estamos a la caza activamente detrás de comarcas que no lo hacen para decir, animaros, presentad un proyecto que os apoyamos en lo que necesitéis técnicamente para que lo presentéis y con este dinero podéis contratar a un educador social, por ejemplo, para hacer prevención de adicciones. Yo te quiero preguntar qué valoración hacéis desde la dirección general en cuanto a mejora del texto tras el proceso participativo. Pues positiva porque teníamos unas expectativas bajas. Al ser una ley autoorganizativa, pensábamos que las únicas aportaciones que podían tener cierto interés para los ciudadanos eran las competencias y las modificaciones de la Ley de Salud Pública de Aragón. Y así ha sido. No ha habido aportaciones a el régimen económico patrimonial, la autoorganización. No ha habido. Sí ha habido algunas, pero no en el proceso que estamos ahora, ¿eh? Ha habido algunas de otros informes que hemos recibido. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social sí ha hecho aportaciones a la estructura y no todas se han podido aceptar, pero no esperábamos, con una ley tan autoorganizativa, no esperábamos recibir aportaciones muchas de interés y la verdad es que ha habido mejoras de redacción que me gusta mucho más como está dicho ahora que como se decía, o sea que hay que agradecerlo, la verdad, en positivo. Y bueno, el debate que se ha generado, ha habido como dos debates, el debate externo y el debate funcionario, que ha tenido su peso, sobre todo en el editor ciudadano ha tenido peso, que también es muy positivo que se haya producido, ¿eh? No quería, bueno, no es una pregunta, sino simplemente en el momento que ya se elabore la ley, supongo que se publicará en el BOA, lógicamente, como me parece una ley, como estás diciendo, pues oye, que ha tenido bastante participación y bueno, se han mejorado algunas cosas y tal. Si además del BOA, porque aunque se realiza salvo 4, la mayoría de la gente no se lo mira. Sí se le daría difusión, porque hombre, estas leyes que son tan participativas, sí que creo que está bien que la gente también, el que no se quiera meter, no se va a meter, ¿no? Pero que sepan que existe esta ley. Si realiza de alguna manera parte de publicar en el BOA, no sé cómo lo han pensado, era simplemente además de publicar en el BOA, está este proceso, está en transparencia, va a seguir estando en transparencia ahí. Mientras la norma esté en trámite, vais a tener allí lo que vaya pasando. Y cuando se publique se mantiene todo. Se mantiene todo ahí. Estamos tratando de dar difusión en distintos foros. De hecho, está empezando a conocerse también en el ámbito nacional. Ya me han invitado a mí a varias reuniones para que cuente cómo lo estamos haciendo en Aragón y compartiendo mesa con lo que están haciendo los gallegos, lo que están haciendo los extremeños. Es algo que está ahora, es un debate muy abierto. En los profesionales de la salud pública es un debate que está ahora mismo muy vivo. Y cada comunidad autónoma o ya ha hecho su reforma o está planteándose cómo la va a hacer. Y entonces, bueno, el propio ministerio, ahora vamos a tener una jornada en junio de la Sociedad Española de Salud Pública aquí en Zaragoza. La iban a hacer en otro sitio del país y les llamé y les dije, venid a hacerla a Zaragoza porque estaremos justo con nuestra ley ahí ya en las Cortes. Y entonces intentamos abrir espacios y foros de debate también con otras comunidades autónomas, con profesionales. Voy a intentar ir al Consejo Económico y Social, me han invitado a una mesa, pero en esa mesa se va a hablar de otras cosas. Entonces, se va a hablar mucho de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo quiero hacer otra sesión con el Consejo Económico y Social para contar solamente esto. El Consejo de Salud de Aragón también es un foro muy importante y, bueno, tratamos de hacer divulgación. Queremos tener una página web propia y la tendremos también del instituto con nuestro logo, con todo lo que nos dé visibilidad y difusión, es importantísimo. Perdón, de las dos cuestiones que había planteado, la de zonas saturadas. Zonas saturadas, cierto. Son las personas al nivel de inseguridad, de tener que estar en la ventana esperando a ver si viene tu hijo, porque es que son cada vez más y cada vez más amplios. Entonces, es lo que dices al principio, desconozco si se puede enclavar dentro de este ámbito, si le puede dar un espacio, se puede contemplar, porque así está afectando muchísimo más gente de la que parece. Sí. No solamente las zonas en concreto, sino las zonas de tránsito. Cuando se mueven de una zona a la otra, son pues eso, vandalismo en coches, en porteros. Entonces, mira, lo que estás comentando hay dos graves problemas, uno el ruido y otro la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana obviamente no es competencia nuestra y el ruido lo es en lo que se refiere a legislar o a planificar y ya hay una ley del ruido de Aragón. Pero
intervención en resolver el problema de las zonas saturadas es de competencia municipal. Entonces, tiene que ser el ayuntamiento, en este caso te refieres al de Zaragoza, pero hay otros ayuntamientos en Aragón que tienen este problema también. Es el que regula qué se entiende por zona saturada, limita el ejercicio de nuevas actividades, que es limitar un derecho importante, o sea, el derecho a la libertad de empresa. Alguien que tiene un local en una calle y decirle no puedes abrir un establecimiento de hostelería porque la zona está saturada, no es baladí, es una medida dura porque dejas ese local sin esa oportunidad de negocio y ¿qué va a montar ahí? Pues una cuchillería o no sé qué, pero desde luego no ha sido un buen ejemplo. ¿No? Perdón, ¿qué va a montar? Una zapatería, ¿no? Pues, perdón, no he pensado en lo que decía. Que al ser bastante las personas afectadas, pues cierto. Es algo que es más, o sea, que vive de tiempo, pero que ahora se le está dando más, está investigando más y demás, pues esas personas tienen, o sea, por la escasez de sueño y por la mala calidad del sueño, están realmente desarrollando unos hábitos, porque además es muy complejo por la ley de protección de datos. Pero está descrito los efectos que tiene estar en un ambiente ruidoso es sobre el descanso, sobre la salud mental y física. Están teniendo un aumento de roedores, pero que no me quiero extender más. La única cuestión era eso, si había posibilidad de incluirlo de alguna manera. En los factores físicos que intervienen sobre la salud, uno de ellos es el ruido. Pero claro, en el tema que planteas, la competencia es de los ayuntamientos y bueno, la parte de seguridad ciudadana también tiene competencias el Estado y por eso patrullan las zonas. Sí, tienes razón. En esta ley yo no veo que podamos hacer una referencia a las zonas saturadas porque es un tema que no tenemos competencias suficientes. Nuestra competencia de planificación y de vigilancia de la salud ahí está. También llevas razón en que es un tema que quizá hay que darle más importancia. Yo conozco No, tienes razón. Mira, yo trabajé de asesora de medio ambiente de Justicia de Aragón durante los años 2000 a 2003 y en esos 3 años el 85% o el 84% de las quejas que se presentaban a la Justicia de Aragón en materia de medio ambiente eran por ruido urbano, de zonas, de bares, de incumplimiento de la normativa sobre el nivel de decibelios que tiene que haber. Pones un local con un aislamiento acústico maravilloso, lo dejas la puerta abierta, o los ciudadanos se quedan en la calle luego gritando y ya el aislamiento acústico del local no importa, ¿no? Todo eso es competencia municipal y de hecho hay algunas personas que han tenido serias afectaciones a la salud, eso está también documentado, ¿no? Y es importantísimo tenerlo en cuenta. Nosotros en la prevención, a ver, sí hacemos cosas, pero el ruido ahora mismo quizás no está lo suficientemente atendido por las entidades locales. Somos un país ruidoso y nos cuesta mucho entender lo importante que es esa parte. Tienes toda la razón, la verdad. En prevención ambiental hacemos cosas, pero claro, igual los ayuntamientos se tienen que implicar más. Si vas a tratar una consulta que tenemos en online, los comentarios de UGT de Aragón, en el preámbulo se cita que deben adoptarse medidas que mejoren las condiciones de trabajo y el reconocimiento profesional a quienes trabajan en la salud pública. Y preguntan que qué medidas serían, porque no las encuentran como tal en el documento. Bueno, esas medidas son, primero, ejecutar lo que ya decía la Ley de Salud Pública de 2014 sobre carrera profesional, que estaba ya previsto en ese año y no se ha terminado de poner en marcha. Esa es una opción. Manejamos varias alternativas, pero la ley sí lo dice. La Ley de Salud Pública habla de la carrera profesional, el reconocimiento profesional. Hay 2 alternativas. Una es una carrera similar a la carrera profesional de salud en cuanto a concepto, no a lo mejor en cuanto a importes, pero sí en cuanto a concepto. Otra alternativa son las subidas de niveles de los puestos de trabajo, el refuerzo de los equipos y todo eso es lo que se trabaja y que hay que pasar todo por la negociación sindical. ¿Dices que es una aportación de UGT? Es una consulta que nos hacen desde UGT. Bueno, pues a UGT decirle que esto se va a negociar en mesa técnica y en mesa sectorial. ¿Vale? Pues por
aparte del online no tenemos más consultas. Y aquí tampoco. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, damos por terminada la sesión. Perfecto. Pues sí. Porque has estado sin parar.